Muy bien, hermanos, y estábamos anunciando que íbamos a empezar una serie de reflexiones en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos hoy con la ayuda del Señor, a darle comienzo. Entonces, esta primera reflexión, esta primera charla, pues realmente es, acabamos de pasar 2-3 domingos de inspiración, de ministración. Esto es más de estar atentos, más de información. Ya luego en las reflexiones de la carta pues estaremos más buscando inspiración, pero aquí más que todo es para ubicarnos en la carta como tal y en el mensaje de la carta. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Leamos los primeros 5 versículos de la carta. Dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así inicia el apóstol Pablo su carta a los Gálatas. Yo partiría de preguntarles ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es, hermano? El Evangelio dice que es buenas nuevas. Pero, ¿cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que el Padre resucitó a los muertos, y que si nuestra fe está puesta en esa acción, en Jesucristo, tenemos vida eterna. Ese es el Evangelio. Podemos decir que, como algunos autores que llaman la carta de los Gálatas, la carta de la libertad cristiana, la carta de la libertad. Providencialmente digo yo, porque esto que estaba trabajando, de pronto me llegó un regalo. Lo abro de una editorial, un librito muy bonito titulado Gálatas para ti. Bien, qué bueno, bien preciso. Y su autor, el señor Timothy Keller, de él tomo estas palabras iniciales. Hablando de la carta, dice: Gálatas es dinamita. Es una explosión de gozo y libertad que nos hace disfrutar de un profundo sentido de vida, seguridad y satisfacción. La vida de bendición a la que Dios llama a su pueblo. Dice: Gálatas es dinamita, es una explosión de gozo y libertad que nos hace disfrutar de un profundo sentido de vida, seguridad y satisfacción. La vida de bendición a la que Dios llama a su pueblo. Y luego dice: no se trata solo de cómo entrar en el reino, sino también el cómo vivir como parte del reino. Es la forma en que Cristo transforma personas, iglesias y comunidades. Es la A la Z de la vida cristiana. Está diciéndonos que, aunque realmente lo que Gálatas es presentar el Evangelio cómo es y cómo funciona, no solamente es para quien no conoce el Evangelio, sino para quien lo conoce, para que entienda, lo revise y lo confronte. Carta de la libertad cristiana. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es Cristo, como dice acá en el versículo al comienzo, y ahí está resumido, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo, de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Y arriba dice que fue llamado por Jesucristo
y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. O sea que la muerte de Cristo es una muerte voluntaria, una muerte vicaria y una muerte victoriosa. 3-1. 3-1. Una muerte voluntaria, dice, se dio a sí mismo. Vicaria, ¿qué es vicaria? Una viejita. El vicaria es en lugar de otro, tomar en lugar de otro. Yo tomó nuestro lugar. Éramos nosotros que teníamos que morir por nuestros pecados y Cristo tomó el lugar. Y victoriosa, porque terminó en ¿qué? En resurrección. Ahí está el centro mismo del Evangelio. Un poquito del contexto, bueno, no vamos a estar mucho en historia, así, ¿no? Decir simplemente que se escribe, es del apóstol Pablo, siempre andaba pues su misión, su llamado fue a hacer misiones, y él andaba fundando iglesias y estaba tratando a veces de volver para corregir, o con cartas están tratando de dirigirse a ellas. Galacia es una provincia del Asia Menor, entonces está escribiendo a varias iglesias de un sector, digamos, un circuito de iglesias, donde hay un problema social y racial que se convierte en religioso. El Evangelio fue entregado primeramente a ¿quiénes? A los judíos, ¿sí? Pero el Señor, o el plan, el propósito eterno de Dios, no era un Evangelio para los judíos, es un Evangelio para la humanidad, ¿sí? Pues para los no judíos, los llamados gentiles. El Evangelio se extendió, comenzó a extenderse, salió de Jerusalén, se fue, en el mismo Pentecostés hubo muchos gentiles que escucharon del Evangelio y salieron a sus tierras, y el Señor después llamó a Pablo, como lo vamos a leer ahora, y le dio esa tarea específica de llevar el Evangelio a los gentiles. Pero ¿qué pasó? Que esa convivencia en las iglesias de unos y otros, por sus raíces y religiones y todo eso, genera un problema. Y es que, y es muy reiterativo en el ministerio de Pablo. Pablo llegaba a una parte, predicaba el Evangelio, salía, y llegaba otro grupito, llamado los judaizantes, a tratar de decir, mire, el Evangelio de Pablo está bien, pero le falta esto. ¿Sí? Entonces les decía que tiene ir. Está bien que se conviertan a Cristo, está bien que crean en la muerte de Cristo, pero ustedes tienen que seguir las prácticas del judaísmo para que el Evangelio sea completo. Entonces eso parece que en Galacia tuvo un efecto más fuerte que en otras partes, y es la carta donde el apóstol más trabaja sobre ese tema. Dice el comentarista que de pronto, más que problema social y racial, es porque en ambos lados se manifiesta una confusión en cuanto a la naturaleza del Evangelio. Me pregunto, ¿qué es el Evangelio? Hay que saber qué es el Evangelio para hablar del Evangelio. Dice que su problema, o el problema de los Gálatas, no se halla solamente en sus faltas de obediencia a Dios, sino también en su confianza en su propia obediencia. O sea, si hacemos y creemos por fe y le agregamos unos punticos de la ley, estamos así como el joven aquel el hombre aquel del pasaje de estos días, ¿no? Los he cumplido todos. Entonces, la carta está dirigida a cristianos que necesitan entender qué es el Evangelio y cómo funciona. Y pues también es útil para aquellos que no conocen o no entienden qué es el Evangelio. Muy bien. Entonces, siguiendo unas pautas parecidas a las de Pedro, vamos primeramente a ver qué nos dice la carta acerca del autor y qué nos dice acerca de la iglesia. Luego, unas preguntas para responder no hoy, sino en el transcurso del estudio, y luego unas palabras destacadas del texto, y eso es lo que vamos a mirar hoy. Primero, ¿qué nos dice del autor? Ahí está muy claro. ¿Quién escribe? Pablo. Sabemos quién es Pablo. Pero, ¿qué es? O sea, no es tanto quién es el autor, sino qué le está pasando al autor en este momento en que escribe la carta. Uno de los problemas que notamos en la carta es que estos judaizantes primero trataban de desvirtuar la validez del ministerio de Pablo, o sea, de desconocerlo como apóstol
Y una vez desconociéndolo como apóstol, pues desconocen sus palabras, porque las palabras más respetables para la iglesia de su época, y hoy todavía son las de los apóstoles, ¿cierto? De pronto ahí el énfasis o el anhelo de muchos hoy en día de ponerse en la categoría de apóstoles, que quede claro que para nosotros las iglesias cristianas tradicionales solo reconocemos en calidad de apóstoles a los que están en la palabra, ¿cierto? Los que tuvieron encuentro directo con el Señor y que nos transmitieron revelación. De eso no volvió a haber en la iglesia. Claro está que usted y yo podemos ser apóstoles en el sentido bíblico, o sea, enviados. Apóstol quiere decir uno que es enviado. Entonces somos enviados por el Señor a compartir el evangelio, a vivir la cristiana. En ese sentido somos apóstoles, pero en categoría de religión nosotros, por lo que la Biblia enseña, no creemos que haya más apóstoles que esos. Y les decía que de pronto la idea de muchos, o sea, cualquiera puede decir que es un apóstol, no hay problema, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se esconde detrás de eso? Lo que están desconociendo de Pablo es lo que los de hoy quieren tener. O sea, como soy apóstol, tengo autoridad para transmitir revelación nueva. Y la revelación, hermanos, está completa en la palabra. De pronto uno escucha personas de grupos que, miren, hermano, pero es que miren lo que la palabra dice. No, el apóstol dijo. Y el apóstol dijo, ¿no? Nadie está autorizado para cambiar lo que la palabra dice. Y con eso es que está luchando aquí el apóstol Pablo. Y por eso comienza diciendo, apóstol de Jesucristo, no que mediante hombres, sino por medio de Cristo y de Dios Padre. O sea, tiene que primero defender su calidad de mensajero para luego defender el mensaje. Aunque lo más importante es el mensaje, pero entonces él no quiere que se le desvirtúe como mensajero. Entonces, buena parte del capítulo 1 y del 2 los dedica a presentarse, a defenderse, y eso lo voy a leer todo completo ahora, porque eso no volvemos a hablar después al ver la carta, porque no es para predicar, sino para informar. Entonces, tomen sus Biblias y en el capítulo 1 de Gálatas, el verso 11 en adelante, es un poquito larguito, pero solamente hacemos referencia a eso hoy para tener la historia completa. Dice así, verso 11: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones que mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asesorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue a causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos,
para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro se había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenarme. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le huyó en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Ok, ese es el resumen de la presentación. Entonces ya como él dice que su palabra la recibió directamente del Señor, que él no fue a Jerusalén, sino que se visitó por unos 3 años seguramente a relacionarse con el Señor y a aprender más de su palabra, que cuando estuvo con los duros, como decimos nosotros, no fueron los que le enseñaron. Antes él estaba hablando de la propuesta del Evangelio de los gentiles, y que aún a Pedro lo tuvo que confrontar, como decía ahí, porque estaba comportándose como el camaleón, ¿no? A veces sí, a veces no. Entonces, el apóstol, esto es importante por eso, porque él tiene primero que presentarse como apóstol, dar sus credenciales, decir: yo soy apóstol de Jesucristo, y más aún lo que tengo pues me proviene directamente del Señor. Puede de pronto parecer un poquito a veces como arrogante, ¿cierto? Pues eso fue lo que aprendí del Señor. Entonces, lo primero es eso: el apóstol que trata de ser desvirtuado, pero que muestra que tiene credenciales y buenas credenciales. En segundo lugar, nos muestra la carta de un apóstol asombrado, aterrado. Dice: me maravillo. Verso 6 del capítulo 1. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Parece que fueron los que más rápido comenzaron a echar hacia atrás. Y entonces el apóstol se muestra asombrado. Y de alguna manera está diciendo: mire, eso de pervertir el evangelio es dejar a Cristo. Punto. Eso de agregarle o de quitarle es dejar a Cristo. Más que un problema de cabeza y de cambio de alternativa, es comenzar a dejar al Señor. Eso está diciendo ahí. Así comienza, ¿no? De que tan pronto que hayáis abandonado al qué. Al qué. O sea, al Señor. También, igual que en la carta de Pedro, aquí vemos un apóstol muy disgustado. Muy disgustado. En primer lugar, noten que esta es la única carta donde no hay un saludo cordial. Casi todas las cartas de Pablo tienen un oro por ustedes, que está, que aquí no. Aquí entró de una al grano. ¿Sí? El problema no es de oracioncita, el problema es de solucionar y aclarar lo que está pasando. Y en el capítulo 3 vemos algunas muestras de ese enojo. 3.1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros? Luego en el 3.3. tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora en la carne. O sea, está mostrando. De pronto Pedro mostraba un enojo con los maestros. Pablo también está enojado con los maestros, pero primordialmente con los hermanos. ¿Cómo es posible
Es que de verdad, hermanos, a veces salen a uno, algunos hermanos, con unas cosas. ¿Qué pasó? Así está reaccionando Pablo. ¿Pero qué le pasó a esta gente? Yo estuve con ellos, les mostré al Señor, les mostré el Evangelio. ¿Qué les pasó? Insensatos. Además, nos muestra un apóstol seguro, tan seguro que dice: si yo mismo vengo acá y trato de cambiarles el Evangelio, maldíganme. Si un ángel del cielo viene y dice que el Evangelio es diferente, maldito. Seguro, ilustrado, didáctico, argumentativo y apologético, o sea, defendiendo la fe. Ese es el apóstol Pablo. En 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora no lo vivo en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios. Ese es más o menos el perfil del apóstol. O sea, sabemos quién es Pablo, pero aquí ya vemos unas cosas más particulares con relación al apóstol. ¿Qué nos dice acerca de la iglesia? Una iglesia confundida. Y yo creo, hermanos, que nosotros heredamos un poquito, o sea, a nosotros nos antecede una generación muy fiel al Señor, más fiel que la generación actual. Eso no lo discuto. Pero también con algo de confusión entre principios y costumbres. El Evangelio, hermanos, como dice un comentarista y yo me acojo, el Evangelio es la gracia de Dios. Entonces, vivimos como, no sé que lo heredamos también de la otra experiencia religiosa que teníamos, de que a Dios hay que ganárselo, que el cumplimiento de reglas es lo que nos lleva al cielo. No, nos lleva al cielo la gracia de Dios. Amén. Y ahora toco un puntico que Pablo usa como para advertirnos, pero es la gracia. Todo lo demás, el Evangelio, hermanos, no es bautismo. El Evangelio no es Santa Cena. El Evangelio no es diezmo. El Evangelio es la gracia de Dios obrando en Jesucristo. Todo eso demás que mencionamos son respuestas de gratitud por lo recibido. El bautismo no salva, la Santa Cena o el faltar a ella nos lleva al infierno. Son cosas de respuesta de las prácticas cristianas que no son malas, pero no son necesarias. Acción social tampoco es el Evangelio. Eso es un ministerio, es un brazo. El Evangelio es salvación en Cristo Jesús por gracia. Entonces la pregunta para ellos era: ¿gracia o reglas? Entonces la gracia no quita las reglas, pero no son las reglas las que dan la salvación, las que dan al cielo. Una iglesia alejándose de Cristo y la verdad, es lo que está diciendo el apóstol que nos llamamos ahora. ¿Sí? Torcer la esencia del Evangelio es ir dejando a Cristo a un lado. Una iglesia insensata. ¿Qué es insensato? Falto de sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Para nosotros, ¿qué es la sabiduría? La capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Naturalmente, ¿eso nos mueve qué? El temor al Señor. Y una iglesia voluble. ¿Quién os ha fascinado? Oiga, qué parecido a la iglesia, qué fascinaciones las de hoy día. Ay, ahora sí encontré la iglesia del Señor. Ahora sí, pastor, tu Pablo vuelvo. Ahora sí encontré la verdad. Por Dios, ¿quién nos ha fascinado? ¿Quién nos ha fascinado? La fascinación de las palabras, la fascinación de los eventos, la fascinación de las multitudes. Dejémonos fascinar por el Evangelio claro y sencillo, lo que está diciendo. Muy bien, entonces hemos dicho lo que nos dice el autor de la carta, lo que nos dice de la iglesia, y de pronto lo tercero que decíamos, que
es preguntas a responder en el desarrollo de Gálatas. Esta es la pregunta del apóstol mismo. El que suministra el Espíritu, ¿lo hace por obras de la ley o por oír con fe? Y es una discusión larga que hay sobre eso. Otra, ¿para qué fue dada la ley entonces? ¿Para qué sirve la ley? Otra pregunta, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? ¿Hay un solo evangelio? ¿El verdadero evangelio es el que predicamos? Y otra pregunta más ¿es posible volver a la esclavitud después de haber recibido la libertad? Ahí en el proceso de Gálatas vamos a mirar todas esas cosas. Y lo último, para terminar mirada introductoria a la carta, es algunos versos para destacar. Ya hemos mencionado 1:8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. 2:16. Ahí está la esencia del mensaje mismo de la carta. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Sentencia clara. 2:20, también lo hemos mencionado, es muy bonito para todos nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 3:27 y 28. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Aleluya. Y con la palabra. Capítulo 5, verso 1 y 13. El 1 dice: para libertad, hay que llamarlo bien, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud, al yugo de las costumbres, al yugo de sí, pero, Cristo sí, pero, más este librito, más estas enseñanzas, más estas prácticas. No, Cristo solo. Y el 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Está diciendo, cuidado con los extremos, ¿no? Como todo es gracia, como todo es por gracia, como dice, escribiendo el apóstol a los Corintios, ¿no? Todo es lícito, pero no todo le conviene. Entonces, Cristo nos hizo libres, no someterse a una esclavitud. O sea, no quiere decir vaya al otro extremo, haga lo que le provoca, no, sino que equilibremos el asunto. No uses la libertad como pretexto. Y por último, una sentencia que está en el 6, capítulo 6, verso 7.
No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también se dará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La Biblia del peregrino dice: el que siembra para el instinto. Parece que ese término está bueno. Que siembra para la carne, para el instinto. Y el que siembra para el Espíritu. Luego tomaremos muchas de esas palabras y las ampliaremos. Y ya haremos reflexiones inspiradoras o confrontadoras según el caso. Pero ese es el panorama de la carta, hermanos. Recuerden, cuando piensen en Gálatas, en la carta de los Gálatas dice: fui llamado a libertad. En Cristo soy libre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.